Polisemia y Silencio es un proyecto que está dentro del Proyecto General de Saberes Migrantes y intenta hacer un abordaje desde distintas ramas artísticas sobre los diferentes significados que tiene el silencio en su modo de atravesar el hecho migratorio y cómo las personas migradas experimentan, viven, transitan estos silencios y estos silenciamientos, ¿no? O sea, que se hace esa distinción entre lo que es silenciar las voces y lo que es un silencio escogido por propia voluntad. Es un proyecto precioso, un proyecto colectivo en el que nos hemos trenzado para escucharnos, para abrazarnos en nuestros sentires a partir de la reflexión sobre los silencios impuestos en la historia hegemónica y sobre los cuerpos que esta historia ha excluido de los relatos oficiales. Es un proyecto que congrega artistas de diferentes nacionalidades, donde se cuestiona, se reflexiona y se trabaja en torno al concepto del silencio. El proyecto lo que quiere hacer es poner sobre la mesa las diferentes formas de quién cuenta la historia, ¿no? El cuestionar como que el derecho que se tiene de hablar sobre los otros, procesos que han habido de autosilenciamiento a nivel político, a nivel social, a nivel histórico, ¿no? Desde una perspectiva anticolonial, ¿no? y que lo resume en un libro que es un soporte más que idóneo para poder como concentrar una diversidad tan grande de trabajos, ¿no? Alors pour moi, Polysémie des silences, c'était plutôt l'occasion en fait, de regrouper des personnes autour d'une thématique qui semblait simple et large en même temps, et qui par la suite, on a vu que c'est aussi complexe que ça, c'est pas si simple que ça, par rapport à la manière avec laquelle on peut définir le silence et de quel aspect on peut le définir. Mais c'est aussi une expérience humaine avant tout, où pendant plusieurs mois, donc, on a eu l'occasion de travailler avec des personnes avec différents profils, qui viennent de différents territoires, avec différents backgrounds aussi, et qui par la suite, il y a eu une sorte de connexion qui s'est faite, que ce soit par rapport à la connaissance, par rapport aux ressources, mais aussi par rapport à l'aspect humain. Et l'expérimentation en soi, c'est plutôt ça. C'est comment on peut travailler ensemble autour d'une seule thématique en ayant toujours des visions différentes, tout en prenant soin de l'autre, et tout en respectant l'autre, et tout en étant curieux et aller au-delà de ce qu'on peut avoir comme idée déjà fixée en soi. Polisemia del silencio yo definiría como una oportunidad, ¿no?, de juntar varias personas de diferentes, bueno, realidades, ámbitos que no se suelen a veces juntar, ¿no?, o encontrar, porque cada uno, digo, el ámbito artístico por una parte, el ámbito de la investigación, y con una oportunidad para, bueno, como dar conocimiento, manera de mirada, manera de ver, y compartir, y luego para crear, una manera de crear en varios idiomas, ¿no? Idiomas no tanto idiomas de ser en castellano o en árabe o en francés, pero manera de, no sé, de explicar, son visiones diferentes, y eso que permite crear. Nuestro caminar se ha construido a partir de múltiples interrogantes. ¿Por qué abordar el silencio? ¿Para qué? ¿Desde qué lugar o lugares? ¿Qué silencios queremos nombrar? ¿Cómo lo hacemos? Estas preguntas han articulado las sesiones de trabajo y han visibilizado los múltiples silencios existentes que atraviesan numerosas realidades y personas.
hemos roto este silencio, ¿no? Al final hay una necesidad intrínseca y natural de no quedarnos callados, ¿no? Y de querer compartir lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? O sea, creo que ese es el común denominador de este trabajo, es la necesidad de decir algo. Lo que hicimos fue plantearnos en dos líneas, que fue lo conceptual y lo emocional. Y cada una de las autoras tuvo que seleccionar 3 conceptos y 3 emociones que podían estar relacionadas o ser centrales en su propuesta individual o individual en diálogo con otras, ¿no? Entonces, estos conceptos y emociones nos sirvieron para ir mapeando quiénes estaban más cerca de otras compañeras que otras, ir un poco agrupándonos sobre qué temas trabajábamos una que podían ser más cercanas o lejanas con otras compañeras y con otras propuestas. Y eso nos llevó entonces a cartografiar nuestras propias colaboraciones a partir de lo que cada una quería comunicar o quería que su propia propuesta dejara a nivel emocional, pero también sobre los conceptos que queríamos trabajar. Pero no queremos abordar la violencia y opresión que ejerce la frontera colonial o el racismo institucional, los olvidos que atraviesan a las personas desaparecidas en el mar o a las víctimas del conflicto armado en Colombia desde un planteamiento puramente reflexivo. Queremos sentipensarlas, reconocer el impacto emocional y visibilizar los afectos que atraviesan las múltiples subjetividades. La rabia, la tensión, la impotencia, la ansiedad, la resistencia, la justicia o la memoria han sido emociones identificadas a lo largo del proceso, emociones que atraviesan de manera individual la cotidianidad, pero que también reflejan los malestares sociales y las reivindicaciones que existen a nivel colectivo. Estas experiencias se vinculan con un cuerpo-territorio construido colectivamente en el proceso, nuestro cuerpo que reconoce múltiples localizaciones. Nos parecía importante que esas emociones pudieran vincularse con un espacio concreto, con un territorio concreto, y ese territorio de lo común que se vincula con las emociones se recrea a partir de una serie de territorios imaginados, de una serie de territorios geográficos o de geografías que cada una de las personas o de los y las artistas plantean vinculada con su obra. Estos distintos territorios se superponen y se crea ese territorio común, ese territorio colectivo que está presente en toda la publicación y que es un lugar simbólico desde el que partimos, es nuestro lugar, nuestro espacio común, nuestro lugar de enunciación desde el que pensamos y articulamos y construimos colectivamente la publicación. Desde el primer momento surge justo cómo se construye dentro de cada una de los territorios, ¿no?, que se puede ver en el espacio, ¿no? Pues hay una serie de territorios y estas otras se sitúan en esos territorios de una manera diferente, pero en cierta manera también interactuadas en forma de red entre ellas, ¿no? Entonces a partir de aquí se entrecruzan los conceptos y las emocionalidades que provocan cada una de las obras y se entrelazan entre sí. Por tanto, mi obra está relacionada con la obra de las demás compañeras, de los demás compañeros, y de esa manera el sentido que tiene en sí es en conjunto con ellas, ¿no? Concebimos ese territorio como una corporalidad donde situamos las diferentes partes que componen ese cuerpo, por ejemplo las manos, la espalda o la garganta, y después la vinculamos con las emociones que se han ido identificando en cada una de las obras. Lo que hacemos es situar, ¿no?, dónde encontramos esas emociones, dónde se sitúan, ¿no?, en los órganos, en cada una de las partes del cuerpo. Y, por ejemplo, a la hora de representar la rabia, vemos como hay personas que la han identificado pues en el corazón, otras personas la han identificado en el vientre, y lo que hacemos es situar esos diferentes lugares, los marcamos con puntos en el territorio, los unimos entre sí y eso lo que permite es recrear o representar iconográficamente cada una de las emociones. Cada una tenía diferentes herramientas de representación, tanto a nivel fotográfico, audiovisual, sonoro, desde la pintura, a nivel escultórico también. Entonces hubo como toda esta gama tan rica, ¿no?, de recursos que en algún momento nos encontramos y no sabíamos un poco cómo poder sincronizarlas, ¿no? Y creo que es la dinamización que tuvieron estos impulsores de este proyecto
hicieron que todo se pueda concentrar, ¿no? en una sola unidad, ¿no? Y creo que el libro a nivel editorial como concentra de manera muy minuciosa, muy detallada, de manera impoluta, ¿no? Una serie de trabajos muy ricos a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Que eso es un poco la riqueza de este trabajo. Pero ¿cómo construir un relato coral que reconozca y vincule la pluralidad de temas que emergen de cada fragmento creativo o epistémico, para crear una publicación colectiva compuesta por fotografías, dibujos, textos y relatos interconectados entre sí? Se esbozan así múltiples itinerarios y se trazan diversas propuestas de lectura, que en el transitar reconocen la variedad de ideas y la conexión entre ellas. Una cartografía entendida de manera crítica como herramienta de escucha colectiva que reconoce la pluralidad de experiencias y conocimientos que han sido borrados. La práctica se ha ido construyendo en la teoría y la teoría ha ido surgiendo a lo largo de la práctica y que por lo tanto eso, o sea, es ya un nivel de hacer arte político, por si así lo queremos llamar, o arte micropolítico, pero en el hacer, en el crear esta situación y en el proceso mismo, ¿no? Y por el otro lado, ha sido importante porque muchas veces lo que es la crítica o la epistemología más, que tiene que ver más con cuestiones políticas, no toman mucho en cuenta las emociones o los sentimientos. Entonces yo creo que con ese proyecto hemos podido crear este intersticio entre lo que es un arte político performativo del hacer, un arte del hacer, y una política artística o estética que nos pueda hablar desde la corporalidad, desde las emociones y desde los afectos. Personnellement, en fait, par rapport à l'expérience que j'ai eue avec Saberes Migrantes et avec tous les membres avec lesquels on a collaboré, si un élément essentiel en fait, par rapport au processus de travail qu'on a eu, c'est surtout la notion du temps qu'on a pris justement pour essayer de comprendre la réflexion, pour essayer aussi de comprendre l'élaboration du travail, pour essayer vraiment d'aller en détail, de se remettre en question, de remettre en question le travail de l'autre, de remettre en question le travail de soi. Et puis il y avait une sorte de remise en question collective qui était tout le temps présente, mais sans qu'il puisse y avoir de confrontation, mais sans qu'on puisse y avoir aussi de piétinement de ce que l'autre en fait puisse proposer ou expliquer en gros. Donc du coup il y a ce côté-là justement de prendre soin de l'autre qui était très très présent. Et c'est ça en fait qui a fait la force en fait de ce travail-là collectif, qui a fait qu'il y ait une sorte de spontanéité, une sorte de magie, parce que les choses s'imbriquent entre elles-mêmes. Parce qu'il y a une sorte d'acceptation et de compréhension de l'autre, avec tous les codes qui sont en place aussi. Ha sido como un trabajo muy potente de no poder decir mi obra, ¿no? O sea, hay un camino a decir nuestra obra porque también ha significado mucha ruptura interna de la idea de lo mío, de lo que yo creo, lo que yo produzco, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta colectivización o esta ruptura del espacio de lo individual, lo propio, etcétera, ha sido potente y estamos en el camino. O sea, ha sido como, bueno, muy, muy transformadora para cada uno de nosotras y de nosotros, sí, totalmente. Construido desde diferentes miradas, ¿no? Como comentaba Eugenia, ¿no? Que de cierta manera participábamos gente del campo social, gente del campo artístico, donde compartíamos no únicamente diferentes tipos de reflexiones, sino también diferentes niveles de reflexiones, ¿no? Que se han intentado todo el rato entrecruzar, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia mucho más allá de la propia obra, del resultado que se puede ver en la propia obra, es en el propio proceso, ¿no? Se lo comentaba un poco Eugenia también del proceso de aprendizaje en toda esa construcción, ¿no? Entonces, por tanto, poner también mucho énfasis no solo en el resultado que se ve, sino todo lo que ha significado eso que se ve, ¿no? Todo el proceso de construcción. Llega una reflexión de que los proyectos así tienen, o sea, si bien tienen un valor, ¿no?, físico y material,
pero también te hacen crecer mucho a nivel como, ¿no?, artístico y profesional y tejer esta red que se amplía y que va a generar otras cosas súper interesantes, pero con esta base que ha sido fundamental y muy importante también. Mi arte ha sido relacionada con temas políticos, tanto a nivel más estructural, institucionales, como más micropolítico y subjetivos. Esta relación, digamos, cuerpo-territorio, que es también un concepto que yo aprendí desde las lecturas de pensadoras latinoamericanas, he intentado reflejarla en ese trabajo que he expuesto aquí en Polisemia del Silencio, que se llama Donde termina la tierra y donde comienza el mar, porque justamente quería hacer esta reflexión de la frontera. En una librería que trata mucho de la literatura árabe, que se llama Tamu, en Nápoles, yo vi este mapa de Al-Idrisi que me fascinó totalmente. El primer impacto ha sido puramente visual y gráfico. Y entonces, investigando un poco más sobre Al-Idrisi, sobre la época en la que ha sido dibujada, pues también me vino a decir rabia. Realmente sentí fascinación, pero también una cierta rabia en decir, ¿por qué no lo sabía? ¿Por qué no lo estudiamos? Trabajé con ese mapa justamente a partir también de esa rabia y utilicé una poesía. En esta poesía sí que hablo de mi posicionamiento como persona europea blanca. Aquí he podido, digamos, reproponer toda la poesía por completo y he querido también distribuirla, digamos, en esa cartografía como si fuera un viaje, es decir, es como un recorrido bastante orgánico hacia los lugares que yo he podido transitar, tanto a nivel físico, en algunos lugares que he estado, como a nivel más epistemológico o tal vez investigativo, ¿no?, leyendo las lecturas de autores de estos territorios. Señor H tiene que ver mucho con el tema del silencio porque hace parte de una investigación que yo comencé desde el 2014 en torno a las víctimas del conflicto armado, reconociéndome yo como víctima del conflicto. Y una de las dimensiones, digamos, que yo logré entender o conceptualizar y entender que había atravesado mi cuerpo y el de toda mi familia con el hecho violento del asesinato de mi padre, había sido o era el silencio, ¿no? Entonces es como un silencio que se impuso desde el victimario y que nosotras no podíamos literalmente hablar de ese hecho violento porque nos daba mucho miedo, porque no habíamos entendido qué había pasado, qué había ocurrido. Entonces romper con ese silencio era romper con el miedo también, ¿no? De hecho el proyecto se llama Piénsese sin miedo porque es romper con ese miedo y cuando tú rompes con ese miedo, rompes ese silencio y gritas. Y gritas es en términos, digamos, como conceptuales, como ese primer grito, que es ese grito reivindicativo, ¿no?, de esa potencia vital de decir yo estoy aquí y soy un ser que acciona dentro de la sociedad y que tiene una voz, ¿no?, que tiene una implicación y que tiene que ser escuchado. Mi propuesta para Polisemias del Silencio es un cuento sobre una víctima del conflicto armado en Colombia, que es mi padre, y en este cuento él pues se encuentra con un ser que no sabe quién es y empieza a hablar con esta persona, se da cuenta que está muerto, que lo han asesinado y empieza a tener como todo un trabajo de memoria y de entender qué fue lo que le pasó y por qué le pasó. Entonces al final de esto empieza a tener como un diálogo con esta persona con la que se encuentra porque a la final no entiende qué es lo que ocurrió. Y bueno, y terminan teniendo como una especie de conversación como filosófica en torno a la implicación como de la sociedad en los temas de memoria, de víctima, y bueno, y tú cómo te puedes entender como ser político y cómo puedes vincularte con estos digamos, temas o escenarios de memoria, de víctimas, en fin. Mi contribución habla justo del silencio. Ela se pode experimentar de duas maneiras, leyéndola ou escutándola.
Por un lado, ella se conecta con el libro de una manera más sutil, más delicada, como palabras que se pierden en las hojas. Por otro, en la exposición, se conecta de una manera más directa y asertiva. La persona que está allí experimentando en la exposición tiene la oportunidad de sumergirse en un universo audiovisual y experimentar sensaciones diferentes. Y esta opresión, yo la enfrento, o las enfrento, las varias opresiones, a través de la escritura, de la música y de la poesía. C'est ma photo qui a été faite par le photomaton. Et donc je suis venu en Europe pour des études à partir de 2019. Et la première chose qui m'a marqué, c'était justement la procédure administrative qui a été posée et imposée par la France, mais pas que, j'imagine. Où il y a cette obligation d'avoir une photo pour le dossier, mais cette photo-là, elle expire, donc on peut l'utiliser qu'une fois. Et elle est et pour une durée de 6 mois. Il faut aussi la faire dans le territoire français et pas ailleurs. C'est une manière aussi de contrôler que la personne est bien en place. Et après avoir fait la photo, on a en fait un numéro, une sorte de code barre, mais un numéro aussi. Et pour moi, c'était une sorte de forme d'effacement de l'autre aussi. Donc, comment il n'y a pas de considération par rapport à l'autre et comment cette personne-là, elle devient un simple numéro. Et cette personne-là, elle est poussée à expirer aussi, d'une certaine manière. Et pour moi, il y a eu une sorte de quelque chose qui était assez fort en soi, qui était très très fort. Et je ne l'avais pas compris en fait parce que je me suis trompé quand j'étais en train de remplir le formulaire et je me suis trompé par rapport au numéro et je ne pouvais plus l'utiliser une deuxième fois. Donc je suis reparti refaire une autre photo et c'est quelque chose c'est de l'ordre de la folie en soi. Et pour moi, c'était une sorte de dimension autre, mais qui rejoint la dimension, par exemple, de Dib ou bien la dimension de Walter Benjamin, où il y a cet effacement qui se pose aussi, par rapport au paysage et par rapport à l'autre aussi. Et donc cet aspect-là de transformation. Et donc à la fin, il y a, à la fin de ça, il y a donc cette image de la mer, donc, qui a été prise à Portbou, qu'on peut retrouver sous forme de montagne. Donc il y a une sorte de découverte de la vérité en quelque sorte, mais codée, voilà, qui est posée. Alors par rapport au silence, c'est une manière, on va dire, c'est plutôt une manière de dénoncer, on va dire. C'est plutôt dénoncer l'étouffement. C'est plus dénoncer le silence de la mémoire. C'est plus dénoncer aussi le silence de ce qu'on peut voir aussi. Et c'est pour ça en fait que le titre il est là un petit peu pour essayer, on va dire, de donner une sorte de déclic par rapport à ce qu'on voit. Se planteó el interés de hablar de la violencia que hay de no poder expresar nuestra propia voz, nuestra propia narrativa y el silenciamiento, ¿no? la insensibilidad, la indiferencia que hay a nuestras propias narrativas, ¿no? Entonces desde ese dolor de no poder sacar la propia voz o que nuestra voz y nuestra narrativa no interese, ¿no? Un poco en esta expresión coloquial de no me cuentes tu historia o no me cuentes batallitas. Este fue el núcleo esencial desde donde arrancó la propuesta, ¿no? El encontrar esta interpelación de nosotros aquí lo hacemos de otra manera o nosotros las cosas las llamamos de otra manera y ven para este terreno y no me cuentes cómo son en tu lugar. Esto que como que tuviera una baja intensidad de discriminación o de exclusión, pero que es vivido en ese plano como privado, que
no lo hace como denunciable, ¿no? Esa baja intensidad, pero que como que naturaliza y legitima esas cuestiones, ¿no? La propuesta para el libro la elaboramos, o sea, con todo nuestro texto, la incorporamos dentro del libro como unas ventanas que se abren y se cierran, está como con esta estructura dentro del libro, y lo que hemos propuesto son 5 hashtags, por ejemplo, de eso no se habla, o morderse la lengua, o no me expliques tu vida, o tu nombre es muy raro, etcétera, para como el titular, ¿no? Como la idea principal, y luego la anécdota o la narrativa que la persona señala, ¿no? Todo en un espacio muy breve, o sea, la idea es ser muy sintético, porque es para justamente señalar, nombrar esas microviolencias o no sé si micro o no. Y hemos dejado un espacio en blanco para que las personas que tengan el libro en papel puedan como completar o reseñar otros tipos de violencia que ellas han vivido en la vida cotidiana, y también para que puedan hacer una propia reflexividad de en qué medida estoy sufriendo esa violencia o soy partícipe, ejecutor de alguna manera de este tipo de violencia, ¿no? Me pareció como idóneo no poder ver la forma de crear una colaboración, una colaboración con Corianka, ¿no? Es una niña de 12 años que llega en una ciudad nueva, ¿no? Donde se puede hablar otro idioma, ¿no? Puede relacionarse con otra cultura, con todo, de una manera diferente y bastante drástica. Entonces me interesaba mucho cómo nosotras como personas adultas practicamos formas resilientes o como dinámicas en las que una tiene que arreglárselas, por llamarlo así, para cumplir tus objetivos, para salir adelante y para crear un bienestar, ¿no? espiritual, psicológico, etc., ¿no? Pero una niña de 12 años lo viene haciendo también desde la práctica, de manera muy orgánica, muy natural, quizás dejando de lado un poco la razón, ¿no? O, no sé, como esas cosas que nos atrapan desde la conciencia como adultos, ¿no? Y me parecía muy valioso, lo cual este proyecto me acercó de una manera muchísimo más intrínseca, ¿no? que generó una serie de 12 imágenes aproximadamente, 13 imágenes, que están publicadas en el libro como también en la exposición. Hay una imagen que también fue muy importante dentro de la producción de este proyecto, que fue una imagen que conectó el trabajo de Camilo Paso, que es una artista que también participó en la producción de este proyecto, donde escogió esta imagen para poder como representar un poco esta invisibilización que tiene esta ciudad, ¿no? Y esto son las manos de Corianka, ¿no? Y como que esta arquitectura también que ha sido como diseñada, ¿no? De una manera pues quizás invisibilizadora para otros cuerpos, ¿no? El criterio de edición, tanto curatorial como a nivel de edición, fue simultáneo. Un recurso muy interesante era como el escrito, la escritura a mano alzada de Corianka, que fue un recurso muy importante a medida que el texto se venía trabajando, ¿no? Yo escribí esta propuesta que tiene aquí su número de ubicación en el mapa, este sitio arqueológico, y mi propuesta se llama Memorias coloniales, silencios deliberados y amnesia pública en Barcelona. En la publicación podemos ver este mapa que habla de este sitio arqueológico, que es un cementerio islámico, que es del siglo XI. Arqueológicamente apareció bajo una capa estratigráfica de un sitio que ha sido trascendental para la construcción de la memoria catalana y de la historia catalana, que es sobre la invasión de las tropas hispánicas en Cataluña. Esta historia, esta capa estratigráfica del sitio, borró toda la importancia que tenía la presencia islámica previamente a este suceso. Y mi propuesta quiere traer a la vida, traer a la historia y traer a la memoria de la ciudad estos cuerpos olvidados, esta historia excluida,
este proceso de convivencia entre grupos culturalmente distintos que profesan religiones diferentes desde hace muchos siglos y a la vez cuestionar cómo las instituciones culturales actuales funcionan legitimando estos silencios, reproduciéndolos, sosteniéndolos en el tiempo y generando también ciertos estereotipos sobre otras poblaciones que están aquí en este territorio hace mucho tiempo, pero que nada nos facilita poder verlas. Entonces mi propuesta también intenta promover no solo esta reflexión crítica sobre cómo se construye la historia y la memoria de la ciudad, sino también cómo esos silencios sobre el pasado se reproducen en exclusiones y opresiones del presente que vemos hoy de manera tan clara, por ejemplo, con la islamofobia que viven aquí las poblaciones musulmanas en Cataluña y en el Estado de España en general. Para mí era muy importante hablar de todo este ritual que se hace cada vez que uno cocina, ¿no? Y también que uno trae la tradición culinaria a estas tierras, ¿no? Entonces es ese vínculo que te hace aterrizar, ¿no? Con el sabor, estar aquí. Entonces era como este lenguaje que no es verbal, pero sino que a través de un plato de comida puedes decir muchas cosas y también que te hace aterrizar tu estancia migratoria. El proyecto se llama Actapi, bueno, que es una tradición que aún es vigente en las comunidades de los Andes y básicamente es que cuando se hace la cosecha, las personas, ¿no? Se reúnen en un centro común para justamente hablar de los conflictos que tiene la comunidad y resolverlos. En el libro justamente se ha dispuesto las 3 recetas. Justamente era como dar la personalidad a las mujeres y ponerles un retrato, ¿no? A cada una y nada, para mí la conexión con la naturaleza siempre. Entonces sí, ves, todas las preparaciones eran en mi casa y las fotografías igual las hemos hecho ahí. Hemos creado unos bodegones con unas telas de colores, hemos puesto las recetas, tanto en el idioma como Farida es de Marruecos, en su idioma original y también en la traducción para que se entienda un poquito de qué iban los platos. Y también era como la importancia ¿no? de los ingredientes y de este retrato a las manos, ¿no? Porque son quienes las trabajan y con las que es su herramienta de trabajo. Entonces para mí era súper importante también el tener esto. El mundo siempre comienza al cruzar un umbral. Nacimiento, palabra, peldaño, silencio. Desde Azimuth ya compartíamos este objetivo de dar una pluralidad de visiones, de formatos, de manera de expresar. O sea, el recorrido migratorio o lo que significa estar en otro país y enfrentarse a varios tipos de violencias, ¿no? Que sean obvias o tangibles o que sean más sutiles, porque el silencio al final es una ausencia de palabra, no, es una ausencia de algo, se define normalmente negativamente. Entonces, el silencio, no qué es el silencio, pero qué significa que no haya. Entonces habíamos empezado a pensarlo desde la perspectiva más artística personal como un espacio, no un espacio sino uno de verdad, y un espacio donde se surgen, se expresan cosas que no pueden expresarse y vivirse cuando no hay este silencio. Es un momento privilegiado. Siempre hay una vieja promesa insinuándose en nuestras sensaciones. El mundo exterior, superficialmente ordenado, cautiva, infaliblemente. Nuestra contribución son 2 fotografías y una creación sonora que se traslada en un libro con una onda que salen de la creación sonora. La fotografía es una doble exposición
entre Andalucía y un piso que tenía yo en Marsella el día que dejé este piso. Y estaba esperando el dueño para entregarle la llave y saqué esta foto que se ha sobrepuesto con una playa de Andalucía. Esta publicación se forma de historias plurales que reflejan no solo las resistencias de la experiencia cotidiana, sino también las reexistencias políticas, artísticas o culturales de las personas o colectivos frente a las situaciones de opresión. Múltiples voces y saberes en constante movimiento y migración que interpelan para trascender la indiferencia, para humanizar todas las vidas humanas, para reivindicar la dignidad y el derecho a tener derechos. No queríamos que este objeto fuera un catálogo de artista normal, donde fuera una obra detrás de la otra, sino que desde la misma manera en que, o sea, dar una propuesta de lectura a la persona pues que tuviera este objeto en sus manos. Entonces también el cómo se va a leer pues es una propuesta que nosotras hacemos de vínculos que hicimos entre nosotros en tanto conceptos y en tanto sentires en torno pues al silencio. Ce qui est génial par rapport à Polysémie des silences aussi, c'est qu'il y a les œuvres qu'on a faites, mais aussi donc il y a le livre qui a été fait en grande partie donc, par Hicham Mrouch, avec la contribution de tous les membres de Saberes Migrantes, qui est venu en fait se poser comme une œuvre, comme une pièce essentielle, qui vient rajouter le plus en fait, et donner aussi une autre perception. Et non pas comme un catalogue seulement qui est là juste pour essayer on va dire, de décrire chaque œuvre ou bien chaque travail. Donc c'est une pièce, on va dire, qui s'ajoute. Cuando estábamos en el proceso de elaboración de Polisemias del Silencio, pensando cómo las propuestas individuales se podían conectar, se podían vincular y tejer esos territorios comunes, ¿no? esas obras también colectivas, el Centro de Arte Santa Mónica nos plantea la posibilidad de participar en la exposición La posibilidad de no haber sido, y se nos plantea como un reto muy interesante de ver cómo esas obras que estaban o que están siendo, ¿no?, concebidas, porque todavía estábamos en ese proceso, que están siendo concebidas para una publicación, pueden de alguna manera también convertirse en una obra expositiva. Y en este caso lo que empezamos es a pensar estos dos formatos, pensarlos de manera paralela, porque sobre todo lo que nos parecía es que se nos abría la posibilidad de plantear diferentes códigos de lectura y de plantear una obra concebida para una publicación o para una línea editorial que se pueda adaptar en un espacio expositivo. Lo que sí que nos parecía importante es que las obras que estábamos de alguna manera pensando, construyendo para el libro no fueran las mismas obras que estuvieran en el espacio expositivo, es decir, que no se replicaran las obras. Por otro lado, el pensar las obras desde diferentes miradas, es decir, plantear que la obra en el libro se podía de alguna manera ver u observar de una determinada manera y de manera complementaria en el espacio expositivo. Y luego la posibilidad también de que las obras entre sí, en espacios diferenciados, pudieran dialogar. Creo que es trascendental que el arte contemporáneo pueda seguir socializándose, que no se entienda como una producción para las élites, porque no solamente son las personas de élite las que producimos este tipo de arte. También creo que no todas las personas tenemos que ser artistas para estar en un museo, valorando todo el trabajo de las artistas y los artistas que construyen estos espacios. Pero así como estos espacios se han construido a partir de hegemonías y de jerarquizaciones, creo que también mientras existan está la posibilidad de subvertirlos y de que entremos al museo y a construir arte, archivos, narrativas y memorias, otras personas que hasta hoy no hemos tenido el privilegio de estar en estos lugares. Entonces también para mí es
un nuevo camino, una nueva trayectoria a abrir, a seguir explorando, y una invitación también a que todos podemos y todas tenemos el derecho de construir los espacios culturales y las narrativas históricas que se difunden desde los museos. Es un reconocimiento también de poder hablar de estos temas dentro de una institución. Y eso ya es un paso muy importante, de que no solo que se crean espacios de diálogo sobre este tema, y yo lo vivo como algo muy, como un alivio, ¿no? Que existen estos espacios, porque sí existen, pero esto de vincular también diferentes espacios de resistencia, espacios donde se abre, es una forma de resistencia y es una forma política, porque no podemos salir de la política y hablar de estos temas. La posibilidad también de que esas reflexiones o de que esas propuestas pudieran llegar a un mayor número de personas. La cuestión también de que toda esa reflexión que era crítica y toda esta propuesta colectiva pudiera ocupar un espacio como un museo, y que además esa obra expositiva o esa creación colectiva que se plantea en el museo no solamente se queda en el espacio expositivo, sino que además en ese mismo contexto museístico se abre a la conversación con otros colectivos y con otras entidades. Entonces sí que lo que planteamos es que todo nuestro proceso colectivo no termina con la publicación de la obra, sino que continúa con el espacio, con la creación colectiva, con la exposición y al mismo tiempo con ese programa de actividades. La única manera de poder sacar adelante y afianzar esa posición política frente al sistema es validarnos nosotros mismos. Eso no es alabado, ¿no? Se alaba a uno mismo, se pasa uno como el gato la lengua. No. Eso es justicia epistémica. Algunas infancias tenemos la separación como marca. Nuestras madres y padres fueron al imperio a cuidar de otros, a entregar sus vidas, a alquilar sus ternuras, a romper sus espaldas para hacer frente a la carencia de nuestros mundos desposeídos. El programa de actividades surge un poco porque después de todo el proceso que dura prácticamente un año de duración, nos parece importante toda esa reflexión que hemos tenido en colectivo. De hecho, todas las actividades que se plantean a lo largo de estos 3 meses y medio que dura la exposición en el Centro de Arte Santa Mónica son actividades y temáticas que están muy vinculadas con las propuestas individuales y colectivas que se han planteado. Y se plantean también de distinta manera. En el conversatorio se pone en diálogo, como decíamos, estas temáticas. En los programas de radio se vincula ese diálogo y esa escucha con otros formatos más creativos. Se da espacio también, ¿no? La importancia que tiene la poesía, la importancia que tiene la música, cómo podemos tejer esos relatos plurales, ¿no? A través de otros formatos y de otras maneras, y también en conversación con otras entidades y colectivos. Y luego está también los talleres, que son espacios donde de alguna manera se plantea construir colectivamente, ¿no? Volver, ¿no? Deconstruir y reconstruir colectivamente las temáticas propuestas a través, por ejemplo, de la imagen, del sonido, del formato fanzine. Entonces son diferentes propuestas para seguir dialogando, para seguir construyendo, y desde una perspectiva también de que el saber y la reflexión se plantea más desde la circularidad. Desde el inicio está planteada la presentación del libro en diferentes espacios. Concebimos esos espacios de manera muy parecida a las actividades, pero sobre todo lo que nos parece muy importante es la posibilidad de darle fuerza al proceso. En nuestro caso entendemos que el libro es un producto, que es un producto final de todo un proceso, pero creemos que tanto en las actividades como en la presentación del libro lo que nos permite es poder explicar y poder compartir ese proceso colaborativo que para nosotras ha sido muy importante. Una memoria flotante se alza desde el suelo. En la oscuridad, sobrevolando el pasado, creemos encontrar un lugar de antaño,
ese antaño tras un velo, pisando sus tierras. Ahora nos sumergimos en ellas, en los tonos más oscuros. La mirada no es más que deriva en el